Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros participantes en el webinar del día de hoy, que tiene como tema principal cómo analizar los costos y ser eficientes en una compañía. El día de hoy nos acompaña la CEO de la empresa, la doctora Viviana Valenzuela, graduada de la Universidad Libre y que tiene más de 25 años de experiencia en este campo. Buenas tardes, doctora Viviana. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Hoy vamos a hablar de cómo analizar costos y ser eficientes en una compañía. Para esto vamos a tocar 5 temas, el cual corresponden a análisis de costos y optimización de procesos, negociación con proveedores y control de inventarios, eficiencia energética y revisión de personal, tecnología y digitalización, sostenibilidad y responsabilidad social. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema que tiene que ver con optimización de procesos y análisis de costos. Cuando referimos a optimizar procesos, estos se pueden monitorear con el fin de que todo lo que corresponde al área financiera que produce datos o al área de producción, si estamos hablando de una compañía de producción, pueda entregar a la gerencia información que le permita analizar. Entonces, en este caso, el gerente con esa información va a poder realizar análisis y determinaciones que le puedan conllevar a una toma de decisiones para poder optimizar y poder generar una eficiencia al final, donde redundamos en la eficiencia, en eficiencias económicas y también en eficiencias de productividad y tiempo. Entonces, esto se monitorea a través de indicadores, ¿sí? O claves de rendimiento KPIs, en donde podemos establecer varios indicadores que nos permitan generar esa información para esa toma de decisiones. También para poder automatizar tareas repetitivas, administrativas para reducir costos laborales. En este caso es necesario el apoyo del jefe de planta, el jefe de producción, que esté, pues, como se dice, a cargo del desarrollo. Si estamos hablando de una empresa industrial, recuerden que todas las empresas tienen costos. En algunas tenemos, en el sector industrial, pues estamos hablando costos de producción. Si tenemos empresas de servicio, pues vamos a tener empresas donde su mayor costo, pues, es la prestación del servicio, es decir, la mano de obra. Entonces, en este orden de ideas, si estamos hablando del sector industrial, que es donde, digamos, más análisis se pueden hacer a nivel de costos, es que se puedan definir. Voy a dar un ejemplo elemental que es necesario, y ahí el gran aliado para los gerentes, pues, es el quien administre o el que lidere este grupo o la planta o el grupo de producción que tenga. Entonces voy a dar el ejemplo de una panadería, ¿cierto? Pues resulta que tenemos un sitio y es donde hacen la masa y necesitamos un desplazamiento muy largo y amplio para llevar en donde está todo el proceso de hornear. Entonces, ¿qué se puede proponer? Busquemos que haya una sistematización, es decir, una sincronía, y que nos evitemos todo ese desplazamiento, porque esos desplazamientos pues van a generar tiempos. Y los tiempos son costos y también se requieren personas para realizar ese tipo de desplazamientos. Entonces, es proponer ese tipo de sincronía dentro de cada uno de los procesos que vuelva mucho más eficiente el proceso, eso a nivel de planta, ¿sí? A nivel de cómo analizamos los costos, pues debemos saber cómo clasificamos y qué costos y qué datos podemos analizar. Entonces, podemos analizar unidades producidas, cuánto estoy produciendo si pago la misma mano de obra, ejemplo. Entonces vamos a ver como unos ejemplos un poco más detallados sobre estos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos el costo de mano de obras y las unidades producidas. Aquí establecemos, pues, cuál es el costo de la mano de obra por cada unidad de producto. Digamos que esta es la fórmula genérica para establecer. Pero, ¿qué datos podemos revisar aquí? Entonces, ejemplo, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, como lo vimos en digamos, en esta gráfica inicial, donde está por mes.
donde ¿qué podemos observar en esta gráfica? Que mi costo de mano de obra en el mes de junio fue extremadamente elevado y que en el mes de mayo logré una eficiencia alta a nivel de costo de mano de obra. Entonces vamos a analizar con datos numéricos qué sucedió allí. Pues el costo de mano de obra, usualmente las plantas, si estamos hablando que existen maquinarias, pues estas maquinarias usualmente las conducen pues las personas. Entonces vamos a tener siempre costos en mano de obra en la cual la mayoría pues pueden determinarse como costos fijos. Usualmente en las empresas cuando vamos a mirar mi planta, sí, yo siempre tengo tanta cantidad de operarios y tiene un costo de tanto, pero pues, ¿dónde se ve la eficiencia? En las unidades producidas, ¿sí? Entonces, aquí hay que revisar varias variables frente a estas unidades producidas, ¿sí? Resulta que en el mes de junio solamente produje 51 y en el mes de mayo produje 75. Y si mi costo de mano de obra es el mismo, significa que tuve la misma cantidad de personas para producir esas unidades. Entonces, es necesario que yo pueda entregarle al gerente esta información y esa alerta, donde él ya pueda tomar otros análisis a fondo, ¿sí? De qué pudo haber pasado para que, teniendo una capacidad de poder producir 75 con la misma planta de personal, solamente hayamos producido 51. ¿Y por qué se dice que, pues, el gerente debe analizar porque pueden haber detalles que se escapen dentro del proceso y obviamente dentro del conocimiento del negocio? Resulta que si yo produzco el mismo producto, pues el tiempo de costo de mano de obra, pues va a ser exactamente el mismo. Pero si no produzco el mismo producto, sino que todos los meses tengo producciones distintas de diferentes productos, pues eso también puede tener variabilidad en las unidades producidas. Por eso, importantísimo conocer la esencia del negocio. Cuando hacemos análisis de costos, necesariamente debo tener una inmersión de cómo se hacen o cómo se producen las mercancías que las empresas venden. Entonces voy a dar ejemplos como empresas de metal mecánica, donde las unidades producidas tienen unas variables porque ellos usualmente siempre preparan moldes y son para diferentes clientes y dependiendo del cliente que me haya hecho solicitudes en determinado mes, pues asimismo son las variables de las unidades que produzco. Pero si soy una empresa textilera en donde, digamos, produzco jeans o produzco blusas, pues los tiempos usualmente van a ser muy parecidos. ¿En qué van a diferenciarse? Depende de pronto de la complejidad de la blusa. Pero si yo hago jeans, pues el tiempo usualmente en los jeans es exactamente el mismo. Entonces, dependiendo del producto que hagamos, pueden existir esas variables. Segundo, no siempre es responsabilidad de la planta una caída en las unidades producidas. Puede pasar que mi departamento de compras pues no hizo una gestión oportuna de la adquisición de las materias primas y generé una ineficiencia en esas unidades producidas. Entonces es importante que cada gerente conozca en dónde está existiendo esa debilidad que me produjo esa ineficiencia para que me permita tomar los correctivos y las acciones de mejora y ese tipo de situaciones no sean repetitivas, ¿sí? Digamos que esto todo se puede analizar y se puede ver solamente haciendo un análisis estadístico de unidades producidas, ¿sí? Costos de mano de obra, pues también voy a poder revisar qué puedo estar pagando en términos de horas extras y cuáles son esas variables que se están generando entre un mes y otro que me generan ese tipo de pago. Entonces es muy importante con digamos que este indicador, dependiendo de la empresa, pues asimismo genero unas alertas y unas alarmas a los gerentes y los gerentes de poder tomar las acciones correspondientes con los líderes de departamento, pues en aras de que el mes siguiente, pues su proceso sea muy eficiente o que se puedan encontrar debilidades, porque a medida en que genero eficiencias,
siempre va a irse redundando al mejorar el costo de la empresa. Cuando hablo mejorar es disminuir mi costo unitario que me permita, frente a mi precio de venta, tener un mayor margen de rentabilidad. Otro punto de los KPIs posibles a revisar, pues son los desperdicios. Evidentemente, los desperdicios los puedo analizar en dos vías, sea en vía de costos de desperdicios de insumo o por cantidades de insumos desperdiciados, y pues pueden verse representados en kilos o diferentes unidades de medida o en unidades como corresponda dependiendo de cada, digamos que de cada actividad industrial o comercial que amerite el análisis de estudio de costos. En este caso es importante porque si yo obtuve en algún mes frente a mi promedio, digamos, siempre mi promedio en kilos es 50, entre 55 y 60. Pues el día que yo ya esté pasando los 70, en ese momento tengo una debilidad dentro de mi planta. Entonces es importante entregar esas alertas para que se puedan generar eficiencias al interior y exista un trabajo mancomunado entre quien analiza las cifras frente a los jefes de cada una de estas áreas, que son las personas que deberían trabajar de manera, como se dice, en llave para poder que siempre exista un control frente a la utilidad de la compañía, ¿sí? Entre menos desperdicios tenga o pueda ingeniarme alternativas para que exista un aprovechamiento de esos elementos que de forma habitual son desperdiciados, se va a ver redundado en un incremento, sea en ingresos o en disminución de costos. Entonces es muy importante poder revisar ese tipo de cosas. Ejemplo, como el sector del ganado cuando se vende, por ejemplo, en carnicerías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las mermas. Es necesario tener un control que nos permita saber qué está sucediendo dentro de ese proceso y cuáles son esos costos. Dependiendo de cada tipo de industria, pues de esa misma manera, pues hay que colocarle una óptica a cómo vamos a analizar los desperdicios. Bueno, otro tema que se tiene, pues son de lo que se debe analizar, es que debemos hacer una clasificación entre lo que son los costos fijos y entre lo que son costos variables. Cuando tenemos costos fijos, son costos que sí o sí debo pagar y que no van a depender de mi variable unidades producidas. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos ejemplos? Tengo una bodega para trabajar y debo pagar un alquiler. Pues ese lo voy a clasificar como un costo fijo. ¿Por qué? Porque independientemente, así produzca 0 unidades o produzca 3.000, debo pagar el mismo valor por concepto de canon de arrendamiento. ¿Cuáles pueden ser costos variables? Pues las materias primas, por ejemplo, son un costo variable, porque dependiendo de lo que produzca, pues asimismo hago el uso de esas materias primas. También puede ser, ejemplo, energía, porque digamos que si bien es cierto, hay una proporción energética que es fija, pues existe un incremento frente a la variabilidad del uso que le desarrolla a las máquinas o a mi sistema productivo que tengan, ejemplo, si son carnicerías cuartos fríos, si son empresas de metalmecánicas, pues el uso energético de las máquinas que están produciendo, ¿sí? Si es una textilera, pues las máquinas que se utilizan para procesar, pues para elaborar la prenda de vestir. Entonces, esa clasificación es necesaria hacerla para poder determinar los costos de una compañía o de un producto. En esto vamos a mostrar un ejemplo de un costeo tradicional donde vamos a costear una prenda de vestir. Para poder costear una prenda de vestir, pues tenemos que utilizar unos materiales. ¿Cuáles son los, digamos que lo que usualmente se utiliza para hacer una prenda de vestir? Pues lo principal pues va a ser la tela, que para este ejemplo tenemos que un metro de tela nos cuesta 23.000 y que para el uso o la fabricación de esta prenda de vestir utilizamos 1.20 metros. Por ende, hacemos la conversión
y decimos que este 1.20 metros equivale a 27.600. En accesorios vamos a utilizar una unidad de accesorios, una placa, 3 botones, 6 remaches, 4 cremalleras, una etiqueta, una marquilla. Estos son los costos. Hacemos la sumatoria de todos esos costos y me da el total de lo que me gasté en materia prima, ¿sí? En costos de mano de obra, pues requiero corte, bordado, confección, lavandería, terminación o alistamiento. Y para estos costos, digamos que pueden existir empresas que lo maquilen, entonces cada unidad de maquila tiene estos costos, me daría 25.500 la mano de obra que se está cancelando por cada uno de esos procesos que usualmente en el mercado son maquilados. Costos de fabricación, que son lo que llamamos o denominamos los CID, tenemos la depreciación de maquinarias, mantenimiento y reparaciones, servicios públicos, seguro de plantas y equipos, salarios del supervisor, el alquiler de la planta y suministros de producción. Cuando hablamos de suministro, estamos hablando de elementos de aseo, cafetería, todo lo que se utiliza para el mantenimiento de producción. Esos establecemos que son los costos indirectos de fabricación, que obedecerán a un total de 6.500 para el ejercicio. En este caso, una posible unidad prenda de vestir podría tener un costo total de 72.470, porque tenemos en materiales 40.470, en mano de obra 25.500 y en CID 6.500. Aquí podemos definir cuál es ese costo unitario, ¿sí? Pero ¿cómo podemos mejorar esos costos? Necesariamente es indispensable que siempre se esté realizando una revisión de los contratos que se tienen con cada uno de los proveedores para obtener mejores precios o condiciones. ¿Cómo puedo obtener esos precios? Cotizando con otras alternativas que nos permitan poder estar comparando que mi proveedor actual o con quien en este momento tengo mi contrato de suministro, pues pueda generarme una oportunidad de precio o al menos se encuentre siempre dentro de los estándares de mercado. Otra manera de poder generar una mejora en los costos es lo que llamamos agremiaciones, digamos, donde podemos hacer posibles agremiaciones, porque entre más volumen pida de un producto, usualmente siempre va a existir una mejora en el precio. Entonces, si logramos unir esfuerzos entre varias compañías para hacer una negociación al exterior y poder traer e importar diferentes telas, pues podrían generar una mejora en los precios de grupales donde se puedan asociar varias empresas para hacer la solicitud. Entonces aquí pues también se habla de que se puedan estandarizar precios de mercado en un país. Control de inventarios. Siempre se recomienda que exista un sistema en el que permita controlar esos inventarios para poder validar excesos o faltantes. Porque ¿qué nos permite un sistema de inventarios? Nos permite obtener reportes de compras de las materias primas, de poder conocer qué tipo de mercancía o de materias primas estamos adquiriendo, en donde podemos tener un posible sobrestock que no nos permita ser eficientes, ¿sí? También nos permite controlar los precios de compra porque nos permite sacar resúmenes que nos permitan ver cuál ha sido la variabilidad de los precios y poder así renegociar con los proveedores, porque si en este momento yo arranqué comprando, ejemplo, 1.000 metros de tela, pero hoy compro 15.000 metros de tela, pues puedo estar pidiéndole descuentos comerciales por mi crecimiento en las ventas si yo veo que mi comportamiento en precios no ha tenido variación. Entonces es importante tener a la mano este tipo de sistemas que nos van a permitir tener esa información y que nos permita analizar esa data para poder entregar, digamos que sugerencias o posibles opciones a nuestros gerentes para que podamos hacer una mejor labor. También nos van a permitir aplicar técnicas como el just in time, que es pedir lo justo. Es decir,
no sobreestoquearnos de mercancías. Evidentemente, hay excepciones. Hay mercados en los cuales cuando se va a hacer un cambio de año, pues existe algo que se llama la oportunidad del precio, porque cuando cambiamos el año de manera usual, siempre va a existir un crecimiento del IPC y pues este crecimiento genera que yo vaya a tener un incremento en precios. Entonces, es necesario evaluar cómo ese sobreestoqueo posible con lo que debo pagar en bodegaje más el precio de esas mercancías, si está por debajo del posible incremento de precios que voy a tener, para que podamos revisar si esas alternativas que hacen en este momento algunas empresas son valederas y si es necesario hacerlo. Si ese valor es inferior al valor precio de venta posible, incrementando el IPC, debemos decirle, sí, señor gerente, hagámoslo y pidamos un stock necesario que me permita el abastecimiento de mis meses futuros, ¿sí? Pero que si ese valor es exactamente el mismo, porque voy a incurrir en unos costos de bodegaje porque no tengo dónde almacenar, entonces allí es necesario hacer esa matemática. Si tengo dónde almacenar y lo que voy a comprar lo voy a almacenar en algo que hoy ya representa un costo fijo para la compañía, sin duda hay que hacerlo porque ya sé que me estoy ganando el valor del índice de precios que crece cada año la economía. Entonces es importante también estar como muy presente de que cada decisión lo hagamos con base en la matemática. Es decir, hagamos los cálculos para poder decirle y que nuestros gerentes puedan tomar decisiones firmes. Y señores gerentes, es necesario que pidan esta información a los equipos y a los profesionales que los rodean para que puedan tomar mejores decisiones con relación a estos temas. Necesario tener paretos. Sí, es necesario que todos los gerentes de las compañías elaboren paretos. Si no los elaboran los gerentes, pues los directores financieros, contadores que apoyen, digamos que con una mayor intensificación de tiempo a estas empresas, pueden aportar valores agregados. ¿Como cuáles? Como que puedan analizar cuáles son las unidades de producto más vendidas, es decir, si mi producto 1, qué representa sobre mi total de ventas. Entonces, en este Pareto podemos ver que hay 2, 3, 4 productos que son los que generan el incremento de ventas. Entonces, podríamos indicar que si en caso tal de que tuviéramos algún tipo de contingencia, pues la empresa debería destinarse a vender por lo menos los primeros 4 productos y revisar si lo que invierte en esta generación me genera, digamos que la rentabilidad esperada. Es necesario pues como siempre estar haciendo ese tipo de análisis, por eso se sugieren de que siempre estén haciendo paretos con relación a lo que se produce y a lo que se vende. Gran recomendación. Si yo estoy analizando costos, lo analizo con base en las unidades producidas. Si estoy analizando ventas, lo debo hacer con las unidades vendidas. No necesariamente las unidades que vendo las produzco en un mismo mes. Yo puedo tener una producción, ejemplo, de un mes y producir 8.000 y solamente vender 5.000 unidades, como también puedo tener meses en los que puedo producir 8.000 y vender 12.000 porque tenía en stock 5.000. Entonces, es importantísimo que siempre nos pongamos en el lugar desde donde estamos haciendo los análisis, porque a veces se encuentra uno, llega uno a compañías en donde hacen unos análisis y uno como que no hay una razón entre el dato que estoy analizando con el que debo generar, ¿sí? Importantísimo siempre saber desde qué punto nos estamos parando para los análisis. Otros temas que hoy en día se deben analizar y que además contribuyen a todo el tema de sostenibilidad, pues tiene que ver con el tema de eficiencia energética, porque es necesario controlar ese tipo de situaciones
A veces tenemos los gastos de la compañía donde vemos que por los mismos kilovatios en ocasiones están cobrando un mayor valor en los servicios de energía. Entonces es importante que haya un rubro en el que se esté controlando todos estos kilovatios para saber qué fugas estamos obteniendo en nuestra planta que me generen un incremento en este tema, y dos, si es posible utilizar energías renovables que nos puedan generar beneficios como disminución en costos energéticos. Es importantísimo además que aportan a la sostenibilidad del país actualmente. Revisión de personal. Es necesario siempre estar evaluando las estructuras de personal y, como les decía al inicio, pues que haya una sincronía en cada uno de los procesos, que yo pueda evitar de pronto cosas que puedo enlazar de manera directa y evitarme esos costos de mano de obra adicionales que se pueden generar en un proceso. Fomentar siempre las capacitaciones y desarrollo de personal, porque esto permite pues todo lo que tiene que ver con el manejo de la productividad. Tecnología y digitalización. Es necesario utilizar tecnologías siempre que las empresas estén revisando cómo pueden invertir en maquinarias que les permita tener eficiencias locales, ¿sí? Como industrializar procesos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como en Brasil, que todo el sistema de agricultura pues está muy avanzado frente a Colombia por el tema tecnológico, que nos permitan tener eficiencias, y eso que redunda en reducción de costos operativos, en menos mano de obra, que permite que la empresa pueda tener un mayor precio competitivo en el mercado. De igual manera, así hacerlo pues con todas las industrias, porque todo el tiempo en la tecnología siempre se está a la vanguardia y siempre se están generando mejores alternativas, como por ejemplo en las áreas administrativas. Hoy contamos con inteligencia artificial que te puede producir en pocos minutos unos análisis importantes para una compañía, poder identificar información. Entonces es importante siempre en cualquier industria, si estemos en la industria de servicios, estar a la vanguardia y siempre estar inmersos en cómo esas tecnologías las colocamos siempre a jugar a nuestro favor. En temas de sostenibilidad y responsabilidad social, que es un tema que incluso hoy toda la industria, tanto administradores, Junta Central de Contadores, consejos y demás, están fomentando, que tienen que ver con que las empresas participen y adopten prácticas sostenibles, prácticas medioambientales, y que contribuyan siempre al mejoramiento del país. También implementar políticas de responsabilidad social y corporativas que mejoren la imagen de la empresa, que permitan pues como también cumplir con estos nuevos parámetros en los que hoy tenemos que empezar a incursionar, y que de pronto las pequeñas industrias pues no están haciendo grandes aportes para esto, pues es necesario también que lo tengamos en el radar.